a tener diferentes tipos de polinización. Por ejemplo, Ceballos de la Cruz. Dije, ¿Cómo se llama la polinización que es a través de las aves? Por ejemplo, este colibrí que miro de ahí. ¿Se recuerda? ¿No se recuerda, Ceballos? no dije, No se recuerda. Tal vez Cintia Cordón. ¿Se recuerda, Cintia? La verdad no. No se recuerda. ¿Quién se recuerda cómo se llama la polinización que es a través de las aves? Entomóvila no. No, no es. Ornitofilia, ¿no? ¿Perdón? Ornitofilia. La ornito. No es filia, ¿verdad? Porque filia no es terminación filia. ¿Sí? Es ornitófila. Por ahí va como dice el compañero, pero no es filia, es ornitófila. ¿Sí? Ornitófila. Filia creo que es algo así como de miedo, algo así, ¿verdad? Sí, ahí estamos, Cristian, es ornitófila. La polinización que es a través de los insectos, a través de las aves, se llama ornitófila, polinización ornitófila, que es gracias a las aves, como miramos acá, por ejemplo, este colibrí que miramos acá, ¿verdad? Ahora la siguiente, España, Josué. Sí está España, ¿verdad? Sí, ingeniero, ajá. España, ¿qué pasó España? No sirve su cámara ahora. Pensé que la tenía prendida. Ah, bueno, España, una pregunta, España. ¿Cómo se llama la polinización que es a través del viento? Aquí está, miren, el diente de león. Anemófila. Ahí estamos, la polinización anemófila, que es a través del viento, ¿verdad, jóvenes? Miren, tenemos como bien dijo el compañero, miren, aquí tenemos, miren, solo voy a explicar lo que estábamos viendo anteriormente a Kenny. Miren, aquí tenemos los vilanos, miren, jóvenes, esos como pelitos que tienen la estructura de estos frutos, que el viento hace que se desprenda y se vayan, miren, se vayan. ¿Sí? Esta polinización que es a través del viento, como ustedes miran acá, aquí tenemos, ¿cómo dijimos que se llamaba esta inflorescencia, jóvenes? Dijimos que iba a haber masculino y femenino. Amento. Amento, este es el amento, ¿verdad, jóvenes? Es el amento, ¿sí? Tiene inflorescencia, tiene amento masculino y amento femenino, ¿verdad? Esto que miramos acá es el amento, ¿sí? Y como bien dijo el compañero España, esta polinización se llama anemófila, que es a través del viento. Cocón Velázquez. Sí, ingeniero. Cocón, una pregunta. ¿Y ahora cómo se llama la polinización que es a través de insectos? Usted, como estamos viendo acá, miren. Entomófila. Ahí estamos, ahora sí, lo que había dicho algún compañero anteriormente. Tenemos esta polinización que es a través de los insectos, como ustedes miran acá, miramos a esta mariposa que está introduciendo su aparato bucal, chupador, succionador, creo que le dicen a ¿verdad? Sí, que se mancha, miren, el aparato bucal está manchado por granitos de polen, igual esta hormiga que está buscando posiblemente tal vez un nectario, ¿verdad? Entonces se mancha el cuerpo, se está manchando, miren, con granitos de polen y no digamos estos insectos que son muy importantes para nosotros, que lamentablemente están muriendo, ahora estamos hablando de las abejas. Entonces, que van a polinizar a otras plantas, miren cómo tienen el cuerpo lleno de granos de polen, ¿verdad? Y estamos hablando, como bien dijo el compañero, de una polinización entomófila. García, Miguel, Andrés. sí, ingeniero. Miguel, una pregunta, ahora esta, que es por murciélagos usted, miren. Miren estos murciélagos ustedes que llegan a comerse algunos frutos, principalmente de plantas de la familia Musaceae, de las musáceas, por ejemplo, el banano, plátano, ¿sí? ¿Cómo cree que se llama esta, Miguel? No sé, ingeniero, eso sí, No se no recuerda, conozco. Miguel.
Vamos a ver. Bueno, tal vez Divas, Ángel, Jafet. La misma pregunta, ¿no? Sí, la misma pregunta, sí. No, por murciélago, sí. No, miren, que tenemos, miren la gran lengua que está buscando el nectario ahí, ¿verdad? Y mientras está buscando algo, se llenan de polen, ¿verdad? ¿Quién se recuerda cómo se llama la polinización por murciélagos? Creo que se los dijeron en biología, ¿no? Si no estoy mal. Se llama queropterófila, ¿sí? La polinización por murciélagos se llama queropterófila. La queropterófila es la polinización que realizan los murciélagos, como ustedes miran acá, ¿sí? Estamos ahí, jóvenes. Si se dan cuenta, hay muchos tipos de polinización. Domingo Cruz. Sí, ingeniero. Domingo. Mire esta, que es por el agua. Aquí tenemos algunos ejemplos, algunas plantas acuáticas. Aquí se los agrandé un poquito más esto. Miramos acá el estigma, miramos los granos de polen o las masas de polen que vienen en el agua y que van a caer al estigma de una planta hembra, ¿sí? Que es característico de este tipo de planta. No sé si ustedes tienen acuarios en su casa, tienen algún tipo de peces. Ustedes se dan cuenta que compran unos plantitas para poder purificar el agua, por ejemplo estas, miren, que le llaman pinitos de agua, ¿verdad? Pinitos de agua. ¿Cómo se llama la polinización que es a través del agua? Al compañero, no me recuerdo a quién le pregunté, perdón. Mi ingeniero. Su apellido, disculpe, hermano. Domingo. Domingo, gracias, hermano, disculpen. Domingo, José. Polinización que es a través del agua. Por ejemplo, esas plantas acuáticas. ¿No sería hidrófila, no? La hidrófila, ¿verdad? Ahí estamos, sencillo, ¿verdad? Ustedes, la hidrófila. La polinización que es a través del agua, la hidrófila, ¿verdad? Miren, aquí tenemos el ejemplo. Estas plantas acuáticas también producen sus masas de polen, como ustedes miran acá, y llegan a una estructura que ya sabemos que se llama el estigma, ¿se recuerdan? Y empieza todo el proceso de la doble fecundación, etcétera, ¿verdad? Pues también nosotros provocamos esta polinización, ¿verdad? Sí, miren, ustedes en el 2000, ¿qué? Hoy tenemos 2021, en el 2023 les va a tocar a ustedes irse a empresas a trabajar, ¿verdad? Cuando les toque ir a hacer sus prácticas y todo eso. Me recuerdo que hace unos años, en el 2016 creo que fue, se mandó un grupo de estudiantes a hacer unas prácticas a Syngenta, o Syngenta, como le dicen algunos, ¿verdad? Que se dedica a la producción de semillas, de granos básicos, principalmente maíz. Cuando pues ellos sabían que iban a maíz, pues ellos pensaban de que iban a hacer alguna cuestión en campo, corte de maíz, algunas cuestiones en campo, ¿verdad? Malezas, manejo, etcétera. Pero a este grupo de estudiantes los mandaron al laboratorio. Syngenta estaba empezando a hacer su mejoramiento genético en maíz, en una variedad de maíz que ellos estaban produciendo. Para poder hacer un mejoramiento genético creo que tarda entre 8 a 10 años para poder sacar un nuevo material al mercado y decir, este material tiene estas características mejores, ¿verdad? ¿Se recuerdan en biología cuando les hablaron de los maíces QPM? No sé si se recuerda alguno de ustedes cuando el ingeniero alemán les habló de los maíces QPM, que les agregan... ¿Perdón? Sí, perdón. Bien se habló de eso. Se recuerda que les agregan algunos aminoácidos extra para que sean mejores, ¿verdad? Que tengan más cuestiones alimenticias, ¿verdad? O esas nutricionales. Entonces, para poder sacar esos maíces, ¿verdad? Ustedes ya mejorados, pasa un cierto tiempo. Estos patojos me recuerdo que los llevaron a esa empresa y a donde los metieron fue al laboratorio. Ellos hicieron esto que están viendo ustedes aquí, miren. Ellos se encargaron de estar haciendo también eso, de polinizar las plantas, de embolsarlas para que no hubiera cruce de granos de polen entre planta y planta. Un proceso que se lleva para el mejoramiento. Esta polinización que es a través del hombre, pues ya sabemos que es una polinización artificial, ¿verdad? Ustedes sí, que nosotros artificialmente agarramos los granitos de polen y empezamos a polinizar a las flores hembras, ¿verdad? E incluso a colectar los granos de polen, ¿verdad? Agarrar las flores machos y a colectar los granos de polen y hacer todo esto, ¿verdad? Entonces, ustedes se dan cuenta
Todo esto son los diferentes tipos de polinizaciones que hay. Ojo. Pero él no está, ¿verdad? ¿A quién no le he preguntado a ustedes? Vamos con Cristian Escobar. Sí, ingeniero. Cristian, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre polinizar y fecundar o es lo mismo? Yo diría que es lo mismo, ingeniero. Ajá, es lo mismo ese compañero, estamos ahí, gracias. De León Esdras, ¿está de acuerdo de León Esdras? ¿Será que polinizar y fecundar es lo mismo? Sí, estoy de acuerdo, ingeniero. ¿Está de acuerdo? Ahí estamos. Catú, Adriana, Sí, ingeniero. ¿qué piensa usted? ¿Será que polinizar y fecundar es lo mismo? ¿O no? ¿Sí o no? Bueno, yo diría que no. No es lo mismo. Y si le pregunto por qué, Am, ¿tiene alguna idea? ¿Algo que se le ocurra de eso, de la polinización, de la fecundación? am, O le pregunto a un compañero que la apoye. Digamos la Eunice Fuentes, tal vez pueda apoyar la Eunice Fuentes, o no está de acuerdo con la compañera Adriana. Sí, ingeniero, pero no sabría cómo explicarle. No sabía, dice. Eh, Bueno, es que ajá, como se está fecundando en una y en la otra solo es que no sé cómo explicarle bien, ¿no? Pero creo ya, que sí es diferente. es diferente. Miren, casualmente, bueno, no es que estoy separando los géneros, ¿verdad? Pero se dan cuenta, dos señoritas dijeron que no y dos jovencitos dijeron que sí, ¿verdad? La quinta persona va a balancear, la balanza la va a poner, la mujer hacia un lugar a otro, ¿verdad? Díaz, Priswill, Sebastián. Díaz, no sé si está Díaz por ahí. No está Díaz. No se conectó Díaz. ¿Qué día, Inge? Díaz Priswill, dije. Díaz Priswill. Ah, sí, sí, sí. ¿No está? Es que hay dos. No, pero yo dije Díaz Priswill, ¿verdad? Sí, Díaz. ¿Está Díaz, no? Sí, Bueno, dígame, Díaz Priswill. ¿Será que polinizar y fecundar es lo mismo? ¿Qué piensa usted? ¿cómo? ¿Polonizar y qué? Y fecundar, ¿será que es lo mismo o no? ¿Qué piensas? No, yo creo que no. No creo que no. Y si le pregunto por qué cree que no, Tal vez porque polonizar y fecundar, ¿verdad? polinizar y fecundar, ajá. Yo la verdad, por lo que he entendido, siento que los procesos, el proceso que tienen es diferente, pero no sé lo que sé. No sé. Ya. Bueno, estamos ahí, gracias Díaz. Entonces, sí, es diferente como dicen los compañeros, el compañero y las compañeras. Polinizar es la acción de transportar el grano de polen hacia el estigma. Eso es polinizar. Sí, polinizar, vuelvo a repetir, es la acción de, perdón, del transporte del grano de polen hacia el estigma. El transporte por cualquier medio, por el agua, por el viento, por las aves, por los murciélagos, por los insectos, por el hombre mismo, etc. Eso es polinizar, el transporte del grano de polen hacia el estigma. Hasta ahí llega la polinización. Ahora, la fecundación es la acción por el cual los núcleos espermáticos, ¿sí?, se unen a una ovocélula o el núcleo espermático se une a una ovocélula. Eso es fecundación y va a producir un cigoto que más adelante se va a transformar en semilla. Eso es fecundar. Polinizar solamente es llevar el grano de polen al estigma. Hasta ahí termina la polinización. Y la fecundación empieza cuando el grano de polen empieza a buscar al ovario y fecunda
o se une con la ovocélula para formar ese cigoto, ¿verdad? Ese cigoto o esa semilla más adelante, ¿verdad? ¿Estamos ahí, jóvenes? Para terminar ya esta parte de la flor, plantas por su sexualidad, ¿sí? Por su sexualidad. Pregunta, Nadia, Michelle, Nadia, ¿me escuchan, Nadia? Sí, ingeniero, sí. Una pregunta. De cuenta que esas bolitas que usted mira ahí prendidas en esa planta son flores, ¿sí? Son flores. ¿Cómo le llamaría a usted esas flores que tienen tanto el sexo masculino y el femenino en la misma flor? Esto hace de cuenta que dan de cuenta que es el masculino y este es el femenino, ¿verdad? Recuérdense que la bolita con la flechita es masculino y la bolita con la crucita es femenino, ¿verdad? ¿Tiene alguna idea, Nadia? La verdad no. No tiene idea. ¿Quién se recuerda cómo le llaman a esas flores que tienen tanto el órgano sexual masculino y el femenino en la misma flor? Flores perfectas. Le llaman flores perfectas, sí. Creo que alguien me hacía una pregunta, no sé si fue en el chat o en el grupo, me decía las hermafroditas. Antes les decían hermafroditas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, mira, aquí tenemos los estambres y tenemos acá el gineceo, ¿verdad? Estas flores que tienen esta característica de tener tanto el androceo como el gineceo en la misma flor, le llaman flores perfectas. Antes, les vuelvo a repetir, le llamaban flores hermafroditas, pero ese término ya no se usa. Sí lo van a encontrar en algunos documentos que ustedes lean, etcétera, pero el término que se les conoce ahorita, como bien dijo el compañero, son flores perfectas. Y estas flores perfectas que tienen tanto el gineceo como el androceo en la misma flor, se llaman, le llaman flores perfectas y son aquellas, si ustedes quieren copian esto, pero ya se los expliqué yo, ya lo escribieron. Son aquellas especies de plantas que presentan flores con gineceo y androceo, o sea, flores perfectas en el mismo pie, o sea, en la misma flor. Cuando hablamos en el mismo pie, estamos hablando de la misma planta, ¿verdad? La misma planta. Aquí tenemos en la misma flor, esta planta va a tener, de cuenta que esta estructura verde es una planta, y acá tenemos flores perfectas que van a tener androceo y gineceo en la misma flor. ¿Estamos ahí? Le llaman flores perfectas. ¿Estamos, jóvenes? Continuamos. La siguiente. Ahora mire esta, el compañero Rodrigo Josué. Las tienen comienza con di. Días, a ver cómo. Días, a ver qué. Bueno, antes que nada, miren, ¿cómo mira esa planta? ¿Cómo miran las flores de esa planta? De un lado, ven, la misma planta va a tener su lado masculino y femenino. Es días, a ver, algo. Dioicas, cabal. Buena onda, Rubén. Ahí estamos. ¿Será que son dioicas? Monoicas. ¿Será que son dioicas? Estas son las que le llaman monoicas, ¿verdad? Ustedes miren. Las plantas monoicas, por ejemplo, el maíz. ¿Se recuerdan de que les hablé de las inflorescencias del maíz? Les dije, ¿cómo se llama la inflorescencia masculina del maíz? Ya lo vimos al inicio. Sí, ya lo estás quedando un compañero ahí. Panícula. Bueno, ¿perdón? Panícula. Panícula. ¿Y cómo se llama la inflorescencia femenina? Espiga. Espiga. Entonces, miren acá, jóvenes. Un ejemplo, el maíz. Estas son plantas monoicas. Lo que dice las plantas monoicas es de que son aquellas especies de plantas que tienen flores masculinas y flores femeninas en diferente posición, ¿sí? Van a haber flores masculinas y flores femeninas que van a estar en diferente posición, pero en la misma planta, ¿sí? En la misma, por eso es que están aquí prendidas las dos, ¿verdad ustedes? Entonces, ¿qué es una monoica? Son plantas que van a tener flores masculinas y van a tener flores femeninas en diferente posición, pero en la misma planta.
Si ustedes se dan cuenta, es contrario a las perfectas. Las perfectas tienen ambos sexos en la misma flor, en la misma planta. ¿Estamos ahí? Y ahí estamos hablando de flores o plantas monoicas. ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Cómo dijo que se llamaban espiga y el otro? Recuerda que lo vimos cuando empezamos la clase. Se llama espiga una, ¿y cómo se llama la otra? Dígame usted. Lo tiene que tener en su cuadernito escrito. Es que no me acuerdo. Y no lo te escribí tampoco, por eso le pregunto. No lo escribió, en serio. Espiga y panícula. ¿Se recuerdan que les dije que también a la panícula les decían panoja? ¿Sí? Tenemos la panícula, que es la masculina, y la espiga, que es la femenina. Ahí estamos. Bueno, estamos ahí con las monoicas, jóvenes. Características, solo les estoy poniendo algunos ejemplos. Si buscamos en las redes o en los libros, van a ver un sinnúmero de plantas que tienen esa característica, ¿verdad? Ahora esta, Sara Cochás Carrera. Mande. Ahora mire estas. ¿Cómo describe esta planta usted? ¿Qué mira usted en esa imagen? Que en una planta solo hay un ¿Sí? sexo, por así decirlo. Flores masculinas, ajá. ¿Y en la otra? Femenino. Flores femeninas. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Se dan cuenta cómo se llaman estas? Ahora sí, lo que decía el compañero. Dijo que era dioicas, algo así. Vamos, dioicas, sí, las dioicas, sí. Las dioicas, como por ejemplo la marihuana. Miren, aquí tenemos un ejemplo de la marihuana que tiene estas características, ¿verdad? Sí. Tenemos flores machos en una planta, tenemos flores hembras en otra planta, ¿verdad? Sí. Tenemos la flor de marihuana. Entonces, a estas, como bien dijo la compañera, le llamamos plantas dioicas. La característica de plantas dioicas son aquellas especies de plantas que presentan en una planta flores masculinas y en otra planta diferente a esa, flores femeninas. A eso le llamamos plantas dioicas. Ojo, las monoicas tienen diferentes flores masculinas y femeninas, pero en la misma planta. Estamos ahí en la misma planta. Las monoicas. Las dioicas tienen masculinas en una planta y femeninas en otra planta, ¿verdad? Estamos ahí, para poner un ejemplo, tenemos ahí la flor de marihuana, que tenemos acá la flor macho, y acá tenemos la flor hembra, ¿verdad? Estamos ahí, jóvenes. Y aquí tenemos los tricomas que tienen aquí esas sustancias, ¿verdad? Un poquito complicadas para algunos. Estamos ahí, plantas dioicas. Siguiente. Vamos con compañero Escobar Mejía. Dígame, ingeniero. Escobar. Ahora mire estas, Escobar. ¿Qué mira en este ejemplo? La mezcla de todo. Que unas plantas son masculinas, tienen órganos masculinos, las otras, las de en medio, son femeninas y las otras son perfectas. Perfectas, ¿verdad? Hay especies de plantas que tienen esas características. Miren, jóvenes, tienen flores masculinas en una planta, tienen flores femeninas en otra planta y también tienen flores perfectas. ¿Estamos ahí? A estas, perdón. Por ejemplo, cuando ustedes se vayan a sus prácticas, algunos de ustedes tal vez los manden hasta Petén ustedes. En Petén tienen un convenio, la escuela, que tienen varias fincas donde trabajan con frutales, principalmente papaya. Sí, y aquí miramos este ejemplo, miramos esta papaya. ¿Han escuchado ustedes que a veces dicen, estas papaya macho, dicen, ¿verdad? Esas no nos sirven. Cuando ustedes van a hacer cuando ustedes hacen sus prácticas, una de las actividades de cajón que los ponen a hacer ustedes cuando vayan a papaya es el sexado. Es la eliminación de flores masculinas, porque a la empresa no les interesa tener tantas flores masculinas, ¿verdad? Sino que una cierta cantidad, pero más flores femeninas, porque ahí se va a producir el fruto, ¿verdad? Entonces, papaya, zapote de mico también es otro ejemplo. Si quieren poner otro ejemplo, la papaya tiene esta característica de tener flores masculinas en una planta,
flores femeninas en otra planta o flores perfectas en otra, y a esta le llamamos plantas poligamodioicas, que como bien dijo el compañero al inicio, es una mezcla de todo, ¿verdad? Ustedes sí. Esta de unisexuales, pues tal vez quiten esa palabra unisexual porque estamos hablando de las flores perfectas. Si no, si fuera unisexual, pues es cuando solo se habla de un sexo, ¿verdad? Como dice acá, ¿verdad? Las poligamodioicas son especies de plantas que en diferentes pies pueden presentar. Cuando se habla de diferente pie, recuérdense que se está hablando de diferente planta, ¿verdad? Pueden presentar ya sea flores masculinas, flores femeninas o flores perfectas. Ahí dejémoslo. Estamos ahí, a eso le llamamos poligamodioicas. Sí, José España. Ingeniero, ¿cómo dijo que se llamaba la acción de quitar las plantas masculinas a la papaya? Ah, le llaman sexado. Sí, sexado, perdón. Como les decía, se los voy a escribir acá. Una de las actividades que ustedes hacen de cajón cuando los mandan a, digamos, a plantaciones de papaya es el sexado. Es la eliminación de las flores o la eliminación de las flores cuando hay muchas flores masculinas. E incluso hacen raleos. Yo creo que esa palabra está prohibida en la escuela, ¿verdad? Ustedes, pero hacen raleo. Sí, hacen raleo, o sea, eliminan plantas. Imagínense que en un mismo surco casualmente salga una fila solo de plantas machos. Entonces, no nos interesa tener un surco solo de plantas machos, ¿verdad? Entonces, raleamos, o sea, eliminamos esas plantas machos, el exceso, y colocan plantas hembras en medio, ¿verdad? Entonces, le llaman sexado cuando eliminan flores machos o flores masculinas en las plantas, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Continuamos. Perdón, y hasta aquí llegaríamos jóvenes con la flor. Terminamos la flor, por lo menos terminamos la flor. Pero miren pues, como tenemos tiempo todavía, vamos a empezar a ver el fruto, para que así el día de mañana, recuérdense que el día de mañana tenemos una cita con ustedes a las 3 de la tarde, ¿verdad? Para que así el día de mañana terminemos el curso antes de tiempo. Entonces, ahorita, realmente el fruto y la semilla son temas muy cortos, no es mucho lo que vamos a ver acá, ¿sí? Solamente es las generalidades demasiado corto como miramos ahorita la flor. Si ustedes se dan cuenta, la flor, tuvimos hasta 4 sesiones de la flor, ¿verdad? Comparado con nosotros, las otras partes que fueron un poquito menos. Estamos aquí, jóvenes, entonces, hasta aquí llegaría el tema de la flor y empezamos a ver las últimas unidades, que es unidad 7, el fruto y la semilla. Entonces, si quieren, coloquen como título y por lo menos miremos unas 2 diapositivas, que es lo más básico, ¿verdad? Como les repito, es lo más sencillo y lo más, ¿cómo les dijera yo? Lo más general que vamos a ver. Coloquen ahí, como si ustedes quieren, el fruto y la semilla. Pero todavía nos va a mandar documentos a la plataforma. O sea, todavía no hemos terminado la unidad. Todavía no hemos terminado Perdón, el de la flor ya se los envié, si no estoy mal, ¿sí? Voy a tratar, miren, para que no se acumulen con documentos, voy a tratar de enviarles solamente el del fruto. Voy a ver cómo está la información de las 2 partes, ¿verdad? Y se las voy a enviar el día de hoy, porque como no hemos visto el fruto, pero como ya terminamos de ver la flor, ahorita vamos a empezar a ver el fruto. Vamos a empezar a ver eso, ¿verdad? Nos queda 1 minuto, se vuelven a conectar, jóvenes, por favor. Bueno, el fruto. Después de la fertilización del óvulo, generalmente el ovario inicia su crecimiento, inicia su desarrollo para transformarse en lo que conocemos como fruto. Sí, vuelvo a repetir. Cuando termina la fertilización o la fecundación, para que no se confundan, fecundación o fertilización, cuando termina la fecundación del óvulo, generalmente el ovario inicia su crecimiento y desarrollo. Se vuelven a conectar, jóvenes, por favor, para transformarse en lo que conocemos como fruto. ¿Sí? Era lo que les decía yo. Es el ovario hinchado, lo que nosotros regularmente nos comemos
y decimos que es un fruto, ¿verdad? Por ejemplo, un durazno. Toda esa carnaza que Recording in progress. Bueno, estamos jóvenes, estamos jóvenes. Ahí estamos, vamos a ver. Vamos a colocarla para terminar esta parte, jóvenes. Gracias ahí por haberse conectado el día de hoy. Bueno, estamos ahí. Entonces, el fruto después de que termina la fecundación, como les dije, generalmente, o sea, la fecundación del óvulo, ¿verdad? La fecundación o fertilización del óvulo, o sea, la ovocélula. Tenemos la ovocélula, termina la fecundación, ¿sí? Cuando se une el núcleo espermático y se empieza a formar el cigoto, la semilla, etcétera. Cuando ocurre eso, el ovario se empieza a hinchar. Es lo que les dije cuando nosotros estamos en el estómago de nuestra madre, ¿verdad? Se les empieza a inflamar o a hinchar el estómago, ¿verdad? En el caso de la planta se empieza a inflar el ovario, ¿sí? Se empieza a inflar y se transforma en lo que conocemos comúnmente como fruto, ¿sí? Ese fruto que nosotros miramos allí, ¿verdad? Ese fruto que nosotros estamos consumiendo va a tener o se compone de las siguientes partes, que ya están aquí escritas, miren. Las partes del fruto son las siguientes. La parte más externa. ¿Cuál creen ustedes que es la parte más externa de esas tres que ustedes miran ahí? El exocarpo. El exocarpo, gracias. El exocarpo es como la cáscara, digámoslo así. Sí, el exocarpo es como la cáscara del fruto, que también se le conoce con el nombre de epicarpo. Por eso está entre paréntesis ahí, ¿verdad? Exocarpo o epicarpo es lo mismo, ¿verdad? Entonces, es esa cáscara que ustedes miran allí, ¿verdad? Entonces, esto que miramos acá, solo imagínense un durazno, esa cascarita que tiene el durazno o esa cáscara que tiene el durazno como tal, se le llama exocarpo, ¿sí? Se le llama exocarpo o epicarpo. La parte de en medio, que es regularmente lo que nosotros nos consumimos, ¿verdad? Todo esto que miramos acá, miren. Todo esto, toda esta parte carnosa en la mayoría de los frutos, es lo que llamamos mesocarpo. Esto sería el mesocarpo. Ojo, la terminación carpo. La terminación carpo hace referencia al fruto, ¿sí? Porque en la semilla tiene otra terminación. Entonces tenemos el mesocarpo y la parte que está protegiendo la semilla, en el caso del durazno que ustedes miran acá, es esa parte como hueso que dura que tiene, y eso es el endocarpo, ¿sí? El endocarpo. Entonces, las partes de frutos son exocarpo o epicarpo, el mesocarpo y el endocarpo. Estos frutos que tienen esta característica, como el durazno, que tienen una estructura bien dura en forma de hueso que está protegiendo a la semilla, o sea, lo que está dentro, a estos frutos se les llaman drupas. ¿Sí? Drupas. Botánicamente a este fruto se le llama drupa. Por ejemplo, la guinda. ¿Han comido ustedes guinda? No sé, las guindas, aquellas que son rojitas, que adentro tienen una estructura bien dura, la semilla. Esa es la drupa. ¿Qué es drupa? Es un fruto que tiene estas características y que adentro va a estar protegiendo la semilla con una estructura llamada endocarpo, que es bien dura, en forma de hueso, ¿verdad? A eso le llamamos drupa. ¿Estamos ahí con las partes del fruto, jóvenes?
Continuamos. Ya creo que es la última que vamos a ver ahorita. Cuando el mesocarpo y el exocarpo, o sea, el epicarpo, ¿se recuerdan? Cuando el epicarpo y el mesocarpo no se pueden diferenciar, o sea que la unión de estos es tal que pareciera que fuera solamente una capa, ¿sí? Vuelvo a repetir, cuando el mesocarpo y el exocarpo realmente no se puede diferenciar, como el ejemplo que vimos anteriormente con el durazno. En el durazno se puede diferenciar la cáscara, la carnaza o el mesocarpo, etcétera, ¿verdad? Pero cuando a algunos frutos no se les puede diferenciar esas dos capas, como por ejemplo, este fruto seco. ¿Cómo dijimos que se llamaba este fruto seco? Ah, no, perdón, no les dije, ¿verdad? Ah, bien, les dije, ¿cómo se llama este fruto seco, jóvenes? Se los escribí en la presentación. Aquenio. Esto, miren, cuando el mesocarpo y el exocarpo no se diferencian, o sea, pareciera que fuera solo uno, el nombre que se les da es de pericarpo. Sí, pericarpo. Entonces, si abrimos este fruto, lo partimos en dos, más o menos van a ver esto, miren, jóvenes, no se diferencia cuál es el mesocarpo, cuál es el exocarpo, sino que es solamente una capa que está protegiendo a la semilla y a eso le llamamos pericarpo. Y esto es característico de estos frutos secos que se llaman, como bien lo dijeron ustedes, aquenio. Este fruto se llama aquenio, es un fruto seco, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Que es el pericarpo. ¿Estamos, jóvenes? Bueno, lo voy a dejar el día de hoy por acá porque miren, pues ya solo nos quedan un par de minutos, pero yo sé que ustedes tienen actividad de la práctica y que me estoy robando tiempo de la práctica, pero vamos a dejar por acá. El día de mañana vamos a terminar de ver el curso, que es únicamente unas diapositivas que nos hacen falta, nada más, y ahí terminaríamos. Entonces, estamos ahí, jóvenes. Entonces, yo les agradezco bastante. Lamentablemente con la sección A sí no pude hacer